Queridos alumnos, el día de hoy vamos a ver la Guerra del Pacífico, denominada la Guerra del Guano y Salitre. La era del guano, también llamada la República del Guano, fue una época de la historia republicana del Perú entre 1845 y 1866, durante la cual la exportación del guano de las islas de la costa transformaron la economía y la política nacional. Se considera su inicio con el primer gobierno del general Ramón Castilla. Tras este gobierno, el Perú logró alcanzar una economía estable. El Estado peruano era el dueño de depósitos de guano, de las islas del litoral, y el primer interesado en sacarle provecho a este recurso natural. Para lograr este objetivo, buscó asociarse con el capital privado peruano y extranjero. De esta manera, el Estado aportaba el recurso y los empresarios privados el capital necesario. El Estado respondió a las críticas recibidas, cancelando su contrato de arrendamiento en 1842 para firmar con empresarios privados nacionales y extranjeros los contratos bajo la modalidad de la venta directa. Durante 5 años se celebraron distintos contratos de venta directa con peruanos como Francisco Quirós y firmas comerciales. El Estado, a lo largo del periodo de 1840 a 1875, siguió buscando obtener una proporción mayor del valor total del guano vendido y decidió cambiar de sistema de explotación por segunda vez. El sistema de venta fue mayor el tiempo que permaneció activo. Perú se convirtió en el primer exportador mundial de guano entre 1840 y 1880. El nivel de las exportaciones alcanzó los 11 millones de toneladas, que fueron vendidas en Europa y Norteamérica. Los ingresos generados por la venta del guano se convirtieron en la principal fuente de ingresos fiscales, los cuales aumentaron considerablemente. Entre 1845 y 1880, el Estado dispuso de abundantes recursos económicos gracias al guano. Fue un periodo de relativa prosperidad y mayor estabilidad política, especialmente durante los 2 gobiernos de Ramón Castilla. En 1847, Castilla introdujo el sistema de consignaciones y el Estado peruano se encargaba a particulares de la explotación del producto. A cambio, los empresarios consignatarios se quedaban con un porcentaje de las ganancias. Vamos a ver qué ventajas y desventajas hubo. Fue que el Perú se vio favorecido al poseer las islas guaneras en su litoral, por lo cual fue un monopolio natural. La poca competencia que tuvo se situó en África, pero el producto africano era de menor calidad. Aparte que los recursos fueron agotados o saqueados en poco tiempo. Esta época de bonanza para el Perú trajo a muchos inmigrantes e incluso el país estuvo al borde de una guerra porque habían islas que comenzaron a amenazar por la fuerza al ver que no se bajaba el precio, llevando un barco de guerra a las costas peruanas. La única ventaja del monopolio es la fijación del precio del guano.
Sin embargo, para el país o las empresas productoras, dichos ingresos fueron destinados a pagar la deuda externa o interna peruana y para la construcción de ferrocarriles y la adquisición de armas que se usaron después en la contienda con Chile. Se usó también para que el gobierno pagara a los esclavos, declarando después su libertad por ley. Las desventajas del monopolio afectaron mayormente a los países demandantes que dependían del producto y pagaban cualquier precio por él, además de la corrupción de la administración pública y el aumento indiscriminado de los bonos de la deuda que poseían los prestamistas, al evidenciarse la bonanza económica del Perú. Tras la abolición de la esclavitud, se fomentó la inmigración de chinos para la extracción del guano y que trabajaban en condiciones infrahumanas. Desde 1825 y 1840, la economía peruana estaba estancada, pero en medio de este panorama se inició la venta del guano, fertilizante y de gran demanda en Europa que necesitaba mejorar su producto agrícola. El guano, que era excremento de las aves marinas, se acumulaba en varias islas del litoral peruano y el Estado encargaba su explotación a empresas nacionales y extranjeras, a cambio de préstamos y pagos por anticipado. Durante el gobierno de Ramón Castilla, la venta de guano se incrementó a través del sistema de consignaciones y entre 1840 y 1888 se vendieron entre 11 y 12 millones de toneladas de guano. El dinero de estas ventas se usó en la construcción de ferrocarriles, pago de deuda interna y externa. Cuando el guano escaseaba, el salitre lo reemplazaba, y la provincia peruana de Tarapacá poseía importantes yacimientos salitreros. Factores del conflicto. La demanda por el guano cayó notoriamente, al mismo tiempo que el salitre empezaba su auge, destacando además de Tarapacá las salitreras bolivianas también en Antofagasta. Vamos a ver el factor en lo territorial. Perú no tenía fronteras con Chile. El conflicto inicial se produjo entre Bolivia y Chile por la región salitrera de Antofagasta. Económico, Bolivia y Chile acordaron que estas salitreras serían explotadas por inversionistas chilenos e ingleses. Detonante: el presidente boliviano Hilarión Daza incrementó el impuesto por quintal de salitre, lo cual generó la oposición de chilenos e ingleses. Los antecedentes de la guerra. Perú y Bolivia tenían suscrito un tratado de alianza defensiva. El gobierno chileno exigió la neutralidad peruana. El gobierno peruano intentó mediar, pero sin éxito. La declaración de guerra se produjo el 5 de abril de 1879. Como la zona de conflicto se ubicaba en un desierto, el primer objetivo fue movilizar las tropas hasta el escenario de la disputa. La guerra sorprendió al Perú en medio de una profunda crisis económica que imposibilitó una adecuada adquisición de armamento. La mayor parte de las embarcaciones peruanas eran antiguas y estaban en mal estado. Frente a ello, pues Chile poseía acorazados de mayor velocidad y cañones en buen estado. Una vez iniciada la guerra, se convocó a la reserva militar a gente que no estaba preparada para servir en el ejército.